quienes estamos. Agradecemos mucho nuevamente a Macmillan el acompañamiento que nos da en el trabajo con las novelas pues que llevaremos a cabo durante este semestre. Les agradezco también a ustedes por estar puntualmente en la cita y los invito, como cada semestre, a tomar todo lo que podamos como herramientas para el trabajo con estos textos. Pregunten si hay alguna duda y pues bueno, adelante, a disfrutar la capacitación y aprender un poco más. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, Miss. Pues vamos a compartir pantalla para poder comenzar. Ya vemos, ¿verdad? La pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, bueno, pues pues muchas gracias por estar aquí en esta sesión. Como bien lo dice la maestra Leticia, la idea es compartir estas estrategias que hemos preparado para ustedes. Y bueno, pues creo que la intención de todos, me atrevo a decir, es que a partir de estas lecturas y estas estrategias podamos tomar todas o reinventarlas, o generar nuevas ideas para que con los alumnos podamos llegar pues a un nivel reflexivo muy profundo y que, bueno, de paso se enganche de la lectura el alumno y que pueda, si tiene el hábito, bueno, pues que siga en ese camino, y si no, bueno, pues intentar acercarlo a través de estas historias y de estas estrategias, insisto. Bueno, pues dicho esto, yo soy Oscar, vamos a estar juntos en todo este rato y pues vamos a comenzar sin mayor preámbulo. Un minutito, por favor, que algo está pasando a mi mouse. Ok. Bueno, pues en cuanto a los objetivos, ya lo comentó la maestra, que es tal cual, ¿no? Por parte de nosotros, hacer este acompañamiento para que ustedes puedan conocer el proyecto y poder explotar la lectura. Me quiero ir directo a la estructura de la sesión para no entretenernos más. Estas estrategias que tenemos preparadas, nos vamos a dar cuenta que sirven para mediar, para animar y que en conjunto, bueno, pues sume a la formación de lectores de nuestros alumnos. La estructura de la sesión está en 3 momentos, son 3 pasos. El primero será un tema muy breve con respecto a la lectura, que es en realidad un repaso, se van a dar cuenta también. Vamos a tener experiencias de lectura, ahí están ya inmersas las estrategias, y hacia el final vamos a dar una serie de sugerencias para que las tomemos en cuenta y que las pongamos en acción cuando estemos ya en el día a día dentro del aula, o si es que en alguna ocasión nos toca trabajar a distancia, que también puedan funcionar estas estrategias. Y bueno, pues esta es una pregunta que creo que hacemos siempre de cajón, y la hacemos porque, bueno, a partir de esto también nosotros identificamos si hay algo más que tengamos que abordar independiente de lo que preparamos. Bueno, pues lo tomamos en cuenta y lo vamos viendo hacia el final de la sesión, o corroboramos pues, que efectivamente, ¿no? Lo que tenemos preparado es parte de lo que ustedes están esperando. Entonces, si nos ayuda, por favor, respondiendo en el chat, ¿qué les gustaría llevarse de esta sesión para ponerlo en práctica con sus alumnos? Entonces, ya vimos que son estrategias, eso ya va por default. ¿Hay algo más que les gustaría a ustedes llevarse de esta sesión? Entonces, el chat está abierto para todos, para que por favor con confianza ustedes puedan comentar, puedan escribir e insisto, ahí nos vamos a dar cuenta si hay algo que nos haga falta, pues bueno, nos aplicamos en esta misma sesión. Entonces, vamos a dar un par de minutitos para que se puedan reflejar los comentarios. Insisto, si es que hay alguno otro, aparte de las estrategias que tenemos preparadas, por favor, anótenlo con toda confianza. Ok, la maestra María Aimé Rodríguez levantó la mano. A ver, vamos a ver el micrófono. No, yo todavía tengo el chat deshabilitado. Y sí. las compañeras que me encuentro aquí en sala de maestros, estamos en la misma condición. El chat está deshabilitado.
A ver, ¿pueden intentar, por favor, otra vez? Yo lo tengo abierto para todos, sin excepción. A ver, ustedes díganme, por favor, sí. A ver, acabo de mandar un... Puede escribir. Ah, perfecto, por favor. Ahí está abierto para todos. Hola, buen día, maestra Laura. Gracias por estar aquí. Voy a avanzar, si les parece, voy a avanzar a la siguiente diapositiva y si alguien quiere comentar algo sobre esta expectativa, me detengo para poder leer. Entonces, ¿qué significado? Vamos a hablar de lectura, vamos a hablar de estrategias, vamos a hablar del contenido, de los títulos que vamos a estar leyendo en este ciclo escolar. Entonces, la pregunta en este momento con ustedes es, ¿qué significado personal o profesional tiene para ti el acto de leer? Igual, compártanos en el chat. Aquí ya se cargaron comentarios de la anterior pregunta. La nueva que tenemos ahora es, ¿qué significado personal o profesional tiene para ti el acto de leer? La maestra María Aimé dice, ideas para que los alumnos lean el texto con entusiasmo. Rosa Inés dice, hola, buen día, estrategias para que los alumnos se muestren más interesados en la lectura. Sí, tenemos, ya lo van a ver ahorita, los títulos que tenemos preparados son Lejos del polvo y 12 cosas que hacer antes de explotar. Ambos son textos diferentes, cada uno tiene su propia intención, obviamente son historias diferentes, pero el de 12 cosas que hacer antes de explotar, me parece que puede resultar muy atractivo para los chicos de nivel medio superior. Ahorita van a saber por qué. El autor es muy ágil en el tono en el que escribe y está inmiscuido completamente en el mundo de los jóvenes. Ahorita van a saber por qué. Sandra dice, es más que un hobby, es la manera en que canalizo estrés y fue la manera en la que siempre me acomodé para adquirir nuevos conocimientos. Esa es su respuesta con respecto a el significado de la lectura. Muchas gracias, maestra Sandra. La maestra Rosa dice, un momento personal de reflexión y aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Sigue abierto el chat, todo el tiempo va a estar para que ustedes puedan escribir o comentar. ¿Qué significado puede tener la lectura para un alumno? Nosotros como docentes, pues ya tenemos un trayecto con respecto a la lectura. Sabemos, creo yo, que uno de los ejes que nos mueve en términos profesionales es que la lectura de libros técnicos, según sea el área, es algo que nos va a aportar siempre para poder aterrizarlo en las clases y para poder tener una metodología actualizada, qué sé yo, ¿no? Creo que la parte de la lectura en términos profesionales lo tenemos muy claro, pero ¿qué pasará con los jóvenes? ¿No? Tenemos de todo tipo, pero en el estándar, por ejemplo, ¿qué pasa con sus alumnos? ¿Qué significado puede tener para sus alumnos a partir de cómo los conocen y cómo ven que se mueven a partir de la lectura? ¿Qué significado puede tener para ellos el asunto de leer? Entonces, sigue abierto el chat para que puedan compartir. Alejandro García dice, una forma de reflexión, de pensamiento, de vida. 3 puntos suspensivos, porque sí, coincido también, maestro Alejandro, la lectura está inmersa en el todo, diría yo, ¿no? En términos académicos, bueno, pues es uno de los puentes que nos conecta hacia el conocimiento, y en términos personales, y también creo que lo comentaba por acá la maestra María Aimé y también la maestra Rosa, puede ser un momento de reflexión, pero puede ser un momento de divertimento, o puede ser un escape incluso, ¿no? Para esos momentos de estrés o de un tiempo donde yo quiera esparcir el pensamiento. Nos dice, para el estudiante puede ser la lectura un terror, pero estará en nosotros el que cambie su postura con respecto a la misma. Sí, 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 sí. Sí, por eso, sobre todo en los últimos 2 años, se ha hablado mucho sobre la importancia de la mediación docente en términos de lectura.
¿no? El que el alumno vaya teniendo este acompañamiento durante su lectura, o las lecturas de los libros, y nosotros en esta mediación vamos haciendo preguntas de reflexión, de análisis, de inferencias, vamos haciendo conexiones con otro tipo de información relacionada a la historia que estamos leyendo, y entonces nosotros en esa mediación podemos hacer que la lectura crezca, que se haga muy grande, tan grande que el alumno pueda encontrar de dónde engancharse o pueda mirar de otra forma la lectura y no solamente como un acto de terror, como lo dice el maestro, ¿no? Que sí, pues creo que pasa en muchos lugares, ¿no? El alumno de pronto tiene esta mirada de la lectura como algo obligatorio y no es lo único, ¿no? A veces, incluso hasta nosotros, ¿no? Hay lecturas obligadas que tenemos que hacer, pero no es todo, no siempre es así, ¿no? También hay lecturas que son muy atractivas, divertidas, nostálgicas, etcétera, etcétera. Y creo que ese es uno de los objetivos en común que tenemos todos los que estamos, por lo menos creo yo, en esta sala, ¿no? Que el alumno puede encontrar en la lectura muchos significados, muchos, muchos, no solamente el académico, sino es el académico como algo importante y todo lo demás que será, insisto, ¿no? El divertimento, el conocimiento, conocer otras culturas, el esparcimiento, etcétera, etcétera. Por acá, la maestra Sandra nos dice, sí, su proceso de adquisición de lectura fue difícil, raramente lo verá con gusto, pero puede trabajarse para que su acercamiento sea más ameno si se le presenta el contenido adecuado, completamente de acuerdo. La maestra Laura dice, es un reto para que los alumnos disfruten de las lecturas y sus beneficios, aprovechen de los beneficios que nos da la lectura. Muy bien. Entonces, ahí estamos de acuerdo en que todos en conjunto, lecturas, docentes, lecturas y recursos, tenemos que estar encaminados para poder animar y mediar la lectura con nuestros alumnos, porque lo que queremos es justo eso, ¿no? Tener un lector formado. Entonces, si hablamos de lectores, de lecturas, de estrategias y de lectores formados, con muchos objetivos en la lectura, ¿no? Cuando decimos que ya está formado, entonces tenemos que ser siempre conscientes, y por ahí también lo decía ahorita la maestra Sandra, me parece. Nosotros como docentes siempre vamos a tener el recurso que es el texto, ¿sale? Un texto que es de algún género literario en especial, drama, tragedia, comedia o algún subgénero, ¿no? El que tengamos en mano. Nosotros siempre tenemos que ser muy cuidadosos en seleccionar qué frases, qué textos, qué páginas podrían resultar de interés para los alumnos y a partir de eso pensar de qué manera podemos elaborar una estrategia para implementarla y que entonces se convierta en algo ameno, que se convierta en algo que se sume, ¿no? Un poco de esta parte lúdica, pues, con la lectura y que el alumno poco a poco vaya rompiendo esta idea que tiene, ¿no? De que la lectura es aburrida. Puede ser divertida, puede ser entretenida, puede ser para hacer crecer, conocer palabras y hacer crecer vocabulario, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos el texto y tenemos todo tipo de lectores, ¿no? Hay muchas características y todos creo que tenemos de todo, ¿no? Hay lectores jóvenes que son muy buenos lectores, que tienen toda una trayectoria, pero hay jóvenes que no han tenido este acercamiento con la lectura para poder tener el hábito, sino más bien ha sido como parte de, ¿no? De la petición para poder responder algo de matemáticas o de biología o de física o química, etcétera, etcétera. Entonces, con esos alumnos son los que tenemos que tener como muy puesta siempre puesto el foco para saber de qué manera los podemos ayudar a través de estrategias. Entonces, nosotros siempre vamos a hacer el puente entre el texto y el lector. Por eso estoy moviendo el cursor. Somos ese puente de mediación entre el texto y el lector. Y en esa mediación, insisto, vamos a hacer preguntas, vamos a hacer actividades, vamos a ayudarlos a reflexionar y a profundizar. Entonces, somos el único puente mediador entre ellos dos para que ellos puedan formarse y que puedan, decía ya hace un momento, encontrar muchos objetivos con respecto a la lectura, ¿no? Entonces, bueno, también lo decía la maestra, tenemos que saber seleccionar y tenemos que saber identificar las características de mis lectores. Y bueno,
nosotros en términos académicos tenemos que tener también muy clara la idea de que estrategias existen muchas, pero dentro de esta diversidad de estrategias, tenemos que tener también la claridad si esas estrategias nos van a servir, sí para animar, sí para mediar, pero en el fondo lo vamos a también a encaminar hacia la relación de los datos, hacia la reflexión profunda, hacia la parte crítica o creativa, a la diversificación del lenguaje, a localizar, seleccionar o jerarquizar la información. Entonces, estrategias, insisto, hay muchas, pero nosotros tenemos que saber identificar qué tipo de estrategias vamos a escoger o de qué manera las vamos a estructurar para que pueda cumplir con una habilidad en específico, ¿no? Esto siempre además va a ser de mucho beneficio, ya que el pensamiento se está reorganizando. Cuando estamos aplicando una estrategia, por ejemplo, a partir de la lectura y la reflexión, vamos a escribir. En el pensamiento están surgiendo varios procesos que está llevando al alumno no solamente a la lectura, sino a la lectura, el recuerdo de los episodios, pero además la selección de la información, la jerarquización, y son procesos que se activan y entonces el pensamiento se va acostumbrando que con la lectura existen procesos que me va a dejar un beneficio, ¿no? Entonces, ahí nada más lo pusimos como un breve recordatorio para que lo tengamos en cuenta. Bueno, dicho esto, entonces ahora sí nos vamos a la primera experiencia de lectura. La maestra María Aimé tiene la mano levantada. Maestra, si quieres comentar, tienes tu micrófono abierto. Adelante, por favor. Hola, hola. Creo que no. Yo ha de haber dejado su manita levantada. Bueno. Sí me escuchan, ¿verdad, Isaías? ¿Sí se escucha? Sí, todo bien, perdón, Perdón, comento yo. ok. Perfecto. Es que de pronto todo se quedó en silencio. Ok, bueno, entonces vamos a la primera experiencia de lectura y tiene que ver con 12 cosas que hacer antes de explotar, ¿no? Que es una lectura muy ágil. Y a ver, si es bien cierto, compañeros, es bien cierto que parte de la formación como lectores de nuestros alumnos es que tengan que saber quién es el autor y hacer estas actividades o ejercicios, ¿no? De leer la contraportada, leer la imagen de la portada del libro, saber quién es el autor. Y en algunas ocasiones como esta, que es una ocasión estupenda, sí tenemos que saber quién es el autor. Que hay autores que son muy buenos, no tienen tanta trayectoria, entonces no hay tanta biografía o bibliografía de ellos, y entonces a veces se queda corto, ¿no? El saber quiénes son, qué tantas cosas están haciendo. En este caso, James Proimos es un escritor muy interesante por todo lo que hace alrededor de la escritura. Entonces, bueno, ahí está una foto de las más recientes que tiene este autor. Es norteamericano, nació en Nueva York y sigue viviendo allá, y estudió, su profesión es ser artista visual. Entonces, a partir de esta profesión, él ha pasado por todas estas áreas y que además en algunas permanece. Entonces, ha sido ilustrador, ha hecho mucha animación, cortometrajes y animación. A finales de los 80 ganó el premio de León de Oro en Venecia por un cortometraje que hizo. También es escritor vaya, de literatura infantil y juvenil, pero también hace cómics, pero también ha sido director de televisión, en el área ha sido productor y director de televisión, pero también ha hecho radio, pero también ha escrito muchas historias para los jóvenes que tiene que ver justo con que además es bien interesante cuando leemos su biografía. Sabemos que él tiene el don del lenguaje de los chavos, ¿no? A la hora de que escribe, identificamos perfectamente que
que es un joven hablándole a otro joven, que es lo que más ha interesado y ha llamado la atención de sus lecturas. Aquí está la portada de 12 cosas que hacer antes de explotar, que es la portada que conocemos del libro que vamos a leer, y esta fue la primera portada, la que está al lado, esta fue la primera portada que salió en Estados Unidos, pues bueno, la puse muy a propósito. Entonces, fíjense, cuántas áreas ha pasado y algunas de ellas permanece todavía. Entonces, escritor, guionista, ilustrador, productor, director en televisión y en radio, y también hace muchos comerciales, y sus comerciales son muy vaciados, son muy cómicos y cumple con el objetivo. Entonces, yo puse estos datos acá, ya quien quiera ir tomando nota para recordar y después revisar y explotar si es que lo consideran así, que pueda servir para sus alumnos. Busquen los comerciales que hace este autor, son buenísimos. O sea, te estás riendo todo el tiempo de la forma en cómo te transmite el mensaje. Es algo fuera de lo común. Entonces, vale la pena, en este caso también, saber quién es el autor, ¿no? Por ahí sondear un poco de lo que está haciendo. Tiene un blog donde cualquiera puede hacer preguntas, hacer comentarios, o puedes revisar su historial y ahí vas a encontrar sus comerciales, sus ilustraciones, toda la producción literaria que ha hecho y los premios que ha ganado en diferentes partes del mundo. Entonces, es un autor muy productivo y muy prolífico, y creo que vale la pena que los jóvenes se acerquen, e insisto, las animaciones y los comerciales y su escritura es muy divertida. Entonces, bueno, teniendo este contexto de este autor, vamos a leer la sinopsis del libro, tal cual la copié desde la contraportada para que todos estemos en la misma frecuencia. Entonces, bueno, la historia trata de Hércules. Hércules acaba de fallecer su padre, su madre lo manda a casa de su tío, el cual, por cierto, no conoce, y lo manda a pasar el duelo, que pase unas vacaciones, ¿no? Vacaciones duelo, pero cuando llega resulta que el tío no lo quiere. No lo quiere del todo, y hay un motivo. Entonces, bueno, no les adelanto más. Y hay un acontecimiento muy interesante que ocurre en el traslado de su casa a Baltimore. Conoce a la chica de sus sueños, pero lo interesante es también saber qué es lo que el tío lo pone a hacer, que son 12 cosas que hacer, y de qué manera él va a encontrar al amor de su vida. Entonces, bueno, para poder realizar las siguientes actividades, yo les pido por favor que escaneen este código QR y se va a descargar varias páginas del libro. Nos vamos a tomar 10 minutos con reloj en mano para poder leer estas páginas. Entonces, por favor, yo les pido que lo escaneen. Si alguien tiene algún problema con el escaneo, me dice y le mando el archivo en directo por una liga. Y si no, por favor, ahí tómele un escaneo a este código y díganme si todos pudieron descargar las páginas de este libro. Y tenemos que leerlas. Entonces, por favor, si alguien me comenta en el chat, si ya lo pudo descargar. Tenemos, a ver, déjenme ver aquí en el chat. Tenemos a la maestra María Aimé, al maestro Alejandro, a la maestra Cintia, a la maestra Juliana, a la maestra Laura Judith, a Mauricio, a la maestra Rosa, a la maestra Rosaura y a la maestra Sandra. Por favor, alguien de ustedes, si me ayuda escribiendo en el chat, si lo pudieron descargar, este archivo con unas páginas, son unas páginas del libro de 12 cosas que hacer. Perfecto. Bueno, entonces, si ya pudo uno, en teoría todos tuvimos que haber podido descargar. Bueno, entonces, vamos a tomarnos 10 minutos con reloj en mano para intentar terminar de leer todas estas páginas. Yo tengo 10:35, eso quiere decir que regresamos a las 10:45 con reloj en mano. ¿Sale? Corre tiempo. Yo voy a cerrar mi cámara y mi micrófono para que ustedes puedan concentrarse. Y si alguien necesita ayuda o algo, yo tengo abierto el chat y de inmediato respondo. ¿Sale? Entonces, corre tiempo. Adelante con la lectura, por favor.
Nos quedan 2 minutitos. Muy bien. Tiempo. Acabo de abrir los micrófonos de todos ustedes para que puedan compartirnos. Entonces, bueno, corrió el tiempo, los 10 minutos que tenemos para hacer la lectura o a donde hayamos llegado. Entonces, bueno, a partir de esta lectura, yo le preguntaría a la maestra Rosa Inés, esta es una novela que trata de... ¿Quisieras completar, Miss, la oración, por favor? También está por acá la maestra Sandra. Maestra Sandra, si quisieras compartirnos. Esta es una novela que trata de... Un joven haciendo un duelo, probablemente, y la manera en cómo él tiene para sobrellevarlo. Perfecto, muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo creen que se siente este chico de esta historia por no haber recibido el afecto de su padre? ¿Tendrá algún impacto en su personalidad o en su forma de ver la vida? Puede ser obvio, pero a partir de cómo está escrito y de lo que alcanzamos a leer, nos da una idea de cómo se puede sentir este chico. A ver, tenemos por acá a maestra María Aimé. ¿Quisieras compartirnos? Pues básicamente se me figura como que está distante del resto de las personas. No establece contacto, ¿no? Bueno, por lo menos en las páginas que leímos, lo mandan con el tío, sí, él quiere ir, pero bueno, no quería ir al principio. La mirada de su mamá lo hace que tenga que obedecer, digamos, al final de cuentas. Sí, Pero claro, incluso en las páginas parece... hay un momento donde él dice, ¿no? Que nunca había visto a su mamá de esa forma, ordenarle que fuera con el tío, jamás en ese tono. Entonces Y decide, utilizar las palabras maldita y maldita sea, ¿no? Por ejemplo. maldita sea, jamás lo había usado con él. Entonces era algo serio, ¿no? Sí, como Ok, distante de las personas, así creo que es el chico. sí. Sí, y fíjate, es parte del interés de esta lectura o del interés que despierta esta lectura, porque inicia en un tono muy trágico en realidad, ¿no? La muerte del padre de este chico, la forma en cómo él visualiza a su padre, ¿no? Un señor que se dedicó siempre a dar cursos sobre una mejora personal, ¿no? Y resulta que promulgaba las cosas positivas de la vida con toda la gente, salvo en su casa, ¿no? En su casa era todo lo contrario. Entonces él, igual si recordamos en la lectura, hay un momento donde él dice, ¿no? Era un completo maldito.
Entonces, igual comienza muy fuerte, comienza en un tono muy trágico y después se vuelve una comedia muy interesante, a veces con humor negro, a veces muy reflexivo, a veces en un tono muy nostálgico, y creo que es parte del éxito de esta historia y de lo que podría enganchar a nuestros alumnos. Muchas gracias, Miss. ¿Qué tienen en común Hércules y su tío? A ver si alguien llegó hasta a esa página. ¿Tienen alguna idea, alguien de ustedes tiene alguna idea sobre cómo puede ser el tío de Hércules, el tío de este joven, que además hay un origen también ahí, ¿no? Del apodo de este chavo, ¿no? Y por eso lo apodan Hércules. ¿Habrá habrá algo en común entre estos dos personajes, el tío y el personaje central, que se apoda Hércules? Por acá levantaron los participantes. Maestro Edgar y después maestra María Aimé, por favor. Bueno, tienen en común, digo, hasta la parte en la que vamos, como una situación ahí de conflicto con el papá de él, o sea, el hermano del tío. Los dos tienen cierto resentimiento hacia él por diferentes razones. ¿Ya conoces la razón por la cual, maestro, el tío tiene ahí un odio, un resentimiento con su hermano? Sí, tienen como, bueno, es que no sé hasta dónde hayan llegado, pero tienen cada quien una historia que les hace sentir algo, no sé, no de desagrado, sino un resentimiento contra esta persona. Ok. ¿Qué dices? ¿Les contamos por qué o nos aguantamos? No, así mejor. Nos spoileamos antes de tiempo. Ok, muy bien. Entonces, averígüenlo. Muy interesante, fíjense, muy interesante creo yo, como, a ver, maestro, a ver, ¿tú qué opinas? Pero me parece muy interesante cómo a través de esta novela, cuando llegamos al punto del tío y descubrimos por qué tiene este resentimiento contra su hermano, me parece que puede ser una muy buena ocasión para poder hacer una reflexión con los lectores, en este caso con los jóvenes, sobre sobre estos apegos que de pronto tenemos y sobre esta parte emocional que de pronto se confunde, ¿no? Estas emociones que de pronto confundimos, y a veces hay situaciones o hay decisiones que a veces tomamos y que cuando nos enganchamos arrastramos por muchos años o hasta de por vida. Creo que esto puede ser un buen ejemplo para hacer ese tipo de reflexiones y hacer, no sé, una carta o hacer una historia, crear una historia, ¿no? No sé. Ahorita vamos a abordar también eso. Muchas gracias, maestro. Bueno, entonces, 12 maneras que hacer antes de explotar. Tiene una estructura muy similar a la secuencia que lleva el cine, que son escenas donde hay una acción, independientemente del género que sea. Hay una acción que es muy rápida, pero todo lo que nos presenta esa escena en el cine nos describe muchas cosas, ¿no? El lugar, la atmósfera, las emociones o las emociones que puedan estar sintiendo los personajes, o sea, visualmente nos llena la mirada con una serie de detalles y nos da un mensaje rápido, ¿no? O en cuestión de segundos, y el mensaje rápido. Pasa muy similar, en este libro. Las escenas son cortas, pero llenas de significados. Entonces, teniendo en cuenta que al principio de la historia, el apodo de Hércules, como lo leyeron, surge de cuando están en esa ocasión queriendo abrir una lata de pepinillos y no pueden, están los adultos y no pueden abrirle. Resulta que cuando el papá se la da a su hijo, que es en este caso Hércules, puede girar la tapa, la abre y entonces se sorprende el papá y entonces dice, oh, eres Hércules, y de ahí se queda para toda su vida este apodo. Entonces, un apodo que conforme vamos leyendo la historia, descubrimos que no solamente es el apodo que le dejó su padre o que le heredó en vida su padre, sino es todo lo que construyó este joven a partir de ese acontecimiento, ¿no? Y que se refleja en su personalidad. Entonces, vamos a tomarlos. Todos los que estamos conectados, ¿tenemos a alguien cerca? No sé, un compañero, una compañera, o si estamos en casa, ¿hay alguien junto a ustedes? Por favor, si responden en el chat.
Repito, la pregunta en concreto es, ¿todos tienen a alguien cerca? La maestra María Aimé dice que sí. Se los pregunto porque me encantaría que pudieran hacer esta actividad. Si no, de todos modos, la vamos a hacer para que la puedan replicar en el salón de clases con sus alumnos. O a la distancia también se puede. Ahorita les digo cómo. Entonces, maestra María Aimé, si tiene alguien muy cerca de usted. ¿Y los demás? Andan solos. El maestro Edgar anda solo. Ok, maestro Edgar. Entonces, ahorita, de todos modos, lo haces pensando en que hay alguien y ahorita te decimos cómo hacerlo. ¿Quién más? ¿Los demás? ¿Qué pasa con los demás? El maestro Alejandro está solo. No es interrogatorio, ¿eh? Queremos saber solamente si hay alguien para que ustedes puedan hacer la actividad. Ok, bueno, en lo que los demás responden, vamos a leer las instrucciones. Entonces, vamos a arrancar una hoja de nuestro cuaderno, o si hay una hoja de estas que tenemos para reciclar, tomamos una hoja, o un pedazo de cartulina, que lo ideal es que sea un pedazo de cartulina o una hoja de un material que sea un poco más grueso que la hoja. Si no, entonces la hoja. Y vamos a hacer un cono, de tal manera que en el cono, de la punta del cono, tiene que quedar un orificio para que podamos hablar por ese agujerito que queda del cono. ¿Sale? Entonces, si ya tienen su cono a la mano, su hoja y a la mano su cono, piensen en 3 minutos, con reloj en mano, piensen un acontecimiento importante que haya ocurrido en sus vidas. ¿Sale? Y se lo vamos a contar a la persona que tenemos ahí a la mano y se lo vamos a contar a través del cono. Y quien guste puede seleccionar un fragmento de la historia que estamos leyendo. Si no, intenten recordar algo que les signifique a ustedes que haya sido importante y que además quieran compartirlo con la persona que tienen ahí al lado. ¿Sale? Entonces, tienen 3 minutitos nada más para poder recordar ese acontecimiento o ubicar algún pasaje que les haya significado de la historia que están leyendo y lo van a contar a la persona que tienen al lado. ¿Sale? Entonces, 3 minutitos para que puedan reconocer ese momento importante. Y yo les digo cuando ya puedan contarle esto a la persona que tienen ahí al lado. Y quienes no, bueno, lo vamos a hacer al aire imaginando que hay alguien ahí, porque lo interesante de esta estrategia es cómo sale el mensaje. Me refiero al tono, el volumen, la voz, el ritmo, la cadencia, las emociones, todo eso que sale por el cono y la forma en cómo le llega el mensaje, eso es lo interesante de esta estrategia. Entonces, sale 3 minutitos con reloj en mano, yo cierro mi micrófono y mi cámara para que ustedes puedan concentrarse. Si alguien necesita ayuda, yo tengo abierto el chat. Sale, corre el tiempo.
Ok. Tiempo. ¿Ya todos tienen ese momento especial? Ok. Muy bien, ahora, por favor, les voy a pedir que compartan a través del cono ese relato de ese momento especial. O, insisto, si alguien ubica algún pasaje de la historia que le haya significado, también lo vamos a contar a manera de anécdota. Puede ser en primera persona o puede ser el fragmento del libro dice que, ahí ustedes deciden. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Alguien quiere compartir abriendo su cámara o prefieren realizar la actividad y comentarla? Por favor, escriban en el chat. O abran su micrófono, ¿eh? Ya todos tienen abierto su micrófono. Ok, a ver, vamos a ver por acá. Ok, a ver, vamos a ver. Maestro Edgar, ¿pudiste realizar tu actividad? O sea, no la hice como tal, pero la pensé en un momento. Pensé en una situación, la del tren. Ahí la Ok. puedo comentar. Sí, por favor, adelante. Sí, sí, sí. Sí, pensé cuando él cuando él piensa que ella no lo puede escuchar porque lleva los audífonos. Y pues sí me recordó como a diferentes situaciones, pero más que situaciones, a cuando tú haces cosas pensando una cosa o suponiendo una cosa y resulta de otra forma. Entonces fue lo que yo más o menos me acuerdo, pues no se lo pude decir a nadie aquí. Ok. Maestro, ¿tú consideras, igual, pensando en alguna persona o incluso en una actividad con los alumnos, ¿tú crees que la voz que sale a través del cono sea la misma que sale si no tuvieras el cono y que estuvieras igual platicándole a una persona al lado o entre alumnos? No, creo que se puede decir un poquito como de valor y que te hace como meterte en otro papel porque no estás siendo tan, entre comillas, directo, o sea, estás usando un instrumento como para explicarte de otra forma y que a lo mejor no te sientas tan expuesto a decir o a explicar ciertas situaciones. Perfecto, perfecto. Además, consideremos que las paredes del papel, e insisto, lo ideal es que sea cartulina o un material más grueso que una hoja, ¿sí, no? Insisto, no tenemos a la mano al momento, ocupemos una hoja, pero las paredes de este material modifican la voz de tal manera que en algunas ocasiones sale como un susurro, ¿no? Para el oído de la persona que lo está escuchando y tiene otros matices. ¿Sale? Entonces, lo que nos ayuda en esta estrategia, lo que nos ayuda es que la voz que sale de ese cono sale completamente diferente a como nosotros la estamos emitiendo. Y es muy a propósito esta actividad porque la voz lo que hace es golpea el sonido de la voz golpea contra las paredes de ese material y modifica en mayor o menor grado la voz y a veces salen susurros o a veces salen el mensaje sale como si fuera una microhistoria, o sea, salen muchas cosas muy interesantes y eso puede activar también, ¿no? Al alumno para que pueda él repensar o que pueda a partir de esto crear un nuevo final o un acontecimiento diferente o que podamos hacer un diálogo por parejas con nuestros alumnos, cada quien con su cono,
y van intercambiando y van haciendo un diálogo. Y la experiencia es muy interesante. Entonces, por eso les pedía que si tenían alguien ahí cerca, que pudieran hacerlo por parejas, pero bueno, esa es la idea. Y bueno, y como bien también lo dice el maestro Edgar, tener el cono y decir algo a través del cono es bien interesante cómo a veces, sobre todo los jóvenes, se ponen o se esconden detrás, cuando digo se esconden entre comillas, se esconden detrás del cono y se sueltan un poco más. Es muy interesante lo que sucede en esta actividad pensando en los jóvenes lectores. Entonces, bueno, ahí está esa estrategia. Es sencilla en apariencia, pero es muy productiva en términos del impacto desde la oralidad. Entonces, bueno, a ver, Hércules tiene una lista que su tío le da de 12 cosas que hacer en ese pueblo donde él se muere de aburrimiento. Y bueno, en realidad después nos enteramos que pues, le pone estas 12 cosas que hacer porque no quiere lidiar con su sobrino. Y después nos enteramos de muchas otras cosas más del tío que no se los vamos a revelar en este momento. Pero bueno, entonces dice, el autor también tenemos que reconocer cuando hagamos la lectura de todo el libro, nos vamos a dar cuenta que el autor también hay algunos momentos donde hace una crítica a la sociedad que está en pleno consumo, ¿no? Desmedido. Este es un fragmento corto de algo que le responde a su sobrino, porque lo pone a hacer estas 12 cosas en el lugar donde está, porque, insisto, se muere de aburrimiento, y le da a entender que es muy fácil encontrar un lugar donde trabajar o pasarla muy bien, es lo que hacen todos. Entonces, estas frases que de pronto suelta el autor durante la obra, podemos aprovecharlas para hacer un análisis literario, por supuesto, pero también de la conexión que el autor está intentando hacer a través de su historia con el mundo real. Entonces, si nosotros tomamos esta frase, ¿no? Con esta intención que tiene el personaje del tío para con su sobrino, ¿no? Donde hace alusión a una sociedad consumista, la pregunta sería, ¿ustedes creen que somos una sociedad consumista? Si es así, ¿por qué? ¿Alguien quiere contestar? Maestra María Aimé, hace ratito tenías la mano levantada, no sé si quieras comentar algo o puedas respondernos esta pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Actualmente somos una sociedad consumista? Creo que anda un poco tímida la maestra María. La maestra Juliana, perdón. Maestra Juliana, ¿quisieras comentar algo al respecto? Todos tienen activado su micrófono, para que puedan abrirlo en cualquier momento. Maestra Laura. También está acá el maestro Mauricio. Maestro Mauricio, ¿nos escuchas? Creo que no. También está el maestro Alejandro. Maestro Alejandro, ¿tú qué opinas? ¿Actualmente somos una sociedad consumista? Hola, ¿cómo están? Y buen día a todos. Bueno. Sociedad consumista, creo que sí, considero que sí. Y bueno, a mí lo que estaba leyendo y esta parte sobre todo de esa comparativa de Hércules cuando abre el frasco, a mí me causa mucha, no sé, mucha gracia, mucho detalle todo el tema de lo que, sobre todo en este estereotipo, ¿no? De que es un niño, está abriendo un frasco, o sea, enfatizando esa fuerza que se supone todo hombre debe de tener y ser fuerte y ser esto. Entonces creo que ese tema del consumismo, sí, y consumimos estereotipos, ¿no? Porque se supone que debe ser así. Se supone que una persona adulta no puede tener crisis. O ahora en las redes que manejan, ¿no? Tengo problemas, quiero hablar con pero soy hombre, si es que no importa, sigo haciéndolo sin que le importe a nadie. Entonces,
siento que somos consumistas de estereotipos. Perfecto, muchas gracias. Fíjense, dices algo también bien interesante, maestro, lo mencionaba yo al principio. Este autor en especial tiene esa, ¿cómo decirlo? Esa magia de poder tomar algo que puede ser muy, muy dramático, muy trágico, y lo convierte de una manera tan sutil en una comedia, y de pronto te estás riendo de una tragedia, ¿no? Y eso además no es fácil, o sea, no en la vida real, pues no, no es nada bonito, pero en el caso del autor, de la forma en cómo escribe, nos lleva pues de estas escenas trágicas y de estas escenas hasta absurdas, nos lleva a reírnos, y al mismo tiempo tiene estas salpicaduras de críticas hacia la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el momento donde él sube al tren y ve a esta chica y él comienza a hacerse un rollo de un comercial de shampoo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, en este caso, cuando hace este comentario, porque lo manda incluso a buscar, hasta buscar un trabajo, dice que no importa, solo que busque un trabajo, le dice, pues es muy fácil de encontrar, ¿no? Y dónde pasarla bien, eso es lo que hacen todos los jóvenes. Entonces, bueno, pues sí, yo también considero que estamos en una sociedad consumista, y puede ser, insisto, una ocasión muy buena también para comentarlo con los alumnos y que puedan hacer una reflexión. Vamos a ver el siguiente video, que dura 1 minutito y fracción, y nos vamos a un par de preguntas que hay en el chat. Gracias, maestro, por comentar. ¿Sí lo escuchamos? ¿Sí escuchamos bien el video? Por favor, si alguien me comparte en el chat para hacer lo que corra todo. A ver. Yo lo escuchaba, estimado, no sé los demás. Ok, voy, sí. En realidad no, creo que no compartí todo el... Voy. Acá está. Ya le encontré. A ver, creo que ahora sí. Ahí vamos. Hoy en día las personas tienen a su alcance todo tipo de productos y bienes para satisfacer sus necesidades, desde las más básicas hasta las más sofisticadas. En los últimos años se ha hecho necesario estudiar cómo consumimos y qué efectos tiene este hecho en el medio ambiente y la sociedad. El modelo de economía en la sociedad actual es lineal y se basa en la extracción de materias primas, manufactura y producción, distribución y compra y, por último, desecho. Durante la primera fase del proceso se extraen recursos naturales para obtener materias primas, productos o energía. Muchos de estos recursos no son renovables o se regeneran muy lentamente. Durante la producción, se introducen sustancias químicas perjudiciales que facilitan y aumentan la producción. Se deslocaliza la producción a países en vías de desarrollo que en muchas ocasiones incumplen mínimos legales. Se generan subproductos contaminantes o tóxicos, incluso impidiendo que la naturaleza lleve a cabo sus ciclos naturales con la extracción y la producción masiva. En la distribución y compra de los productos existe una doble problemática. Muchas veces el precio de los productos no refleja su coste ambiental o social real, como los efectos de la contaminación o de la mano de obra barata, que afectan a la salud y calidad de vida de las personas. Además, el crecimiento está basado en la obsolescencia programada, es decir, en el consumo recurrente de productos con una vida útil cada vez más corta. Por último, la mayoría de los productos acaban desechados. Los niveles de basura se han duplicado en los últimos 30 años y su gestión constituye un problema en sí. Este modelo de consumo es insostenible a largo plazo. La solución pasa por que estados, empresas y ciudadanos transformemos la economía.
Los estados deben incentivar la producción responsable y legislar para que las empresas produzcan de manera respetuosa y acepten las externalidades de sus procesos. Los consumidores debemos exigir productos responsables y tomar decisiones de compras informadas. Las empresas deben diseñar productos responsablemente y cambiar el modelo lineal de producción hacia uno circular en el que se reparen, reutilicen y aprovechen los productos obsoletos. Ya hay mucha gente trabajando en una economía circular. Pero es necesario continuar innovando para conseguir un planeta más sostenible. Ok. Bueno, entonces vamos a, después de ver este video referencial con respecto a la sociedad consumista, dice la maestra Juliana, sí, porque compramos mucho y en ocasiones no las necesitamos. Ok. Ojo, durante la lectura entonces vamos a encontrar, yo ahora solo puse un ejemplo, pero durante toda la lectura, toda la historia, vaya, vamos a encontrar varias frases que hacen alusión a esta sociedad consumista. Entonces, por si queremos explotar también esta parte y hacer reflexión, sí, desde el punto de vista literario de cómo está escrito y cómo están insertadas estas frases, pero también, insisto, si deseamos, podemos llevarlo a este campo de conciencia y reflexión sobre por qué el autor está haciendo estas críticas, a qué se refiere con una sociedad consumista y dónde identificamos incluso este consumismo que tenemos hoy en día. Ok. Bueno, entonces decía yo hace un momento, pues este autor tiene esta enorme capacidad para convertir algo trágico en algo muy cómico o viceversa, ¿no? Y nos lleva de una manera tan sutil y es muy ágil además en estos cuadros que nos va presentando como si fueran escenas de cine. Hay una, está en azul, ahora lo están viendo en su pantalla. Este es el momento donde Hércules se sube al tren para llegar con su tío y tiene de pronto de frente a la chica de sus sueños y ahí está este texto que dice, lo voy a leer tal cual como está copiado del texto. Ella se ha acomodado el pelo como suelen hacerlo todas las chicas, al tiempo que escucha su iPod. Sus orejas son perfectas y están ocupadas con los audífonos, escondidos detrás de su rubio y largo cabello de comercial de champú. Así está escrito con C. Ya te amo, desconocida, hermosa e inalcanzable mujer. Tienes que ser mía. Entonces, la pregunta aquí, a ver, para los caballeros que están en la sala. Maestro Mauricio, maestro Ricardo, por aquí también creo que estaba el maestro Edgar, ¿no? Sí, el maestro Edgar. ¿Alguna vez les ha pasado algo similar? ¿Alguien que quiera contestar? Está el maestro, bueno, sí, puedo ver el maestro Mauricio, maestro Edgar. ¿Alguna vez les ha pasado algo similar o cuando han visto a alguien que les llama la atención, ustedes han pensado o han puesto a esta persona como en una escena como un comercial? Sí, bueno, como que somos, no sé, hay gente que somos más como de clichés y, y como que a veces los clichés son los que más nos atraen, como por ejemplo esas acciones que son parecidas a, de hecho por eso salen yo creo en un anuncio, porque como que son tan genéricas y a todos nos salen que no sé, de alguna manera no sé, nos podemos identificar. Muchas gracias, maestro Edgar. Entonces, fíjate, puede ser, por un lado, estas escenas pueden resultar muy graciosas por toda la descripción, ¿no? Novelesca o telenovelesca, y termina, es algo muy cierto, pero al mismo tiempo algo muy divertido. Entonces, también podemos, durante el libro tiene varias escenas así, de este tipo, y también podemos explotarlas, ¿no? Desde el tono literario, la estructura, en cómo está armado, pero también para hacer esta comparación con la vida real o esta comparación con lo que vemos en el día a día en el cine, en la televisión, en los comerciales, en los anuncios, podemos hacer también esta comparativa. Entonces, gracias por comentar, maestro. Entonces, fíjense, ahora vamos a hacer una muy breve, un breve análisis, un rápido y breve análisis sobre una marca.
Entonces, piensan en una marca, o la indicación sería, piensen en una marca. En la siguiente diapositiva está un cuadro ya ordenado, donde nos va a pedir que identifiquemos una marca, vamos a identificar el producto de esta marca, y a continuación, después de recabar esa información, vamos a responder una pregunta muy sencilla, pero muy reflexiva al mismo tiempo. Entonces, bueno, si alguien desea igual hacer un análisis o una comparativa de lo que propone este autor en su historia, de una manera muy divertida, y el impacto, la crítica que hace y el impacto que tiene en la sociedad real, entonces podemos pedirles que hagan este cuadro y que lo llenen con datos que puedan encontrar en internet de lo inmediato. Les vamos a pedir que piensen en una marca reconocida, en un producto, la población a la que va dirigida, el costo, que todo eso lo podemos encontrar en internet, ¿no? El costo de ese producto y los medios, todos los medios en los que se difunde ese producto, y este es importante, esta última columna, es importante que pongan ojo a los detalles de esos anuncios, donde los encuentren en YouTube o en Facebook o en cualquiera de estas páginas que pueda tener ese producto, cómo son los escenarios de esos anuncios, cómo es la atmósfera, los colores, las personas que salen, si es que hay personas, cómo son jóvenes, son adultos, visten de una forma, la escena ocurre ¿dónde? En un espacio abierto, en un espacio cerrado, en un lugar muy lujoso, en todo lo contrario. Entonces, después de hacer esta lista, que la pueden hacer incluso hasta de tarea, les vamos a pedir que lean ya todo su concentrado y que respondan esta pregunta. ¿Una marca puede imponer un estereotipo para que influya de manera directa en la toma de mis decisiones? O sea, nosotros como docentes sabemos todo el proceso, y eso ya estoy seguro que lo identificamos, y que incluso a veces hasta hemos caído, ¿no? en esto que se nos presenta. Pero, insisto, el autor que está inmerso en todo esto que vimos al principio, es guionista, pero ha sido director de televisión, pero hace comerciales muy divertidos y logra tener un impacto para que tomemos una decisión sobre esto que nos está anunciando. Entonces, por eso ya es mi propia lectura. Por eso es que el autor, de manera muy divertida, de pronto nos da estas salpicaduras, insisto, de esta crítica social que hace, ¿no? Y de donde los jóvenes además están inmersos junto con nosotros, ¿no? Entonces, después de esta recolección de datos, que insisto, lo encuentran en internet muy fácilmente, les pedimos que respondan. ¿Una marca puede imponer un estereotipo para que influya de manera directa en mi toma de decisiones con respecto a ese producto? O sea, lo quiero, lo compro, no me alcanza, ya sabía, incluso ya lo consumo, me gustaría consumirlo, lo relaciono con otras personas, esto me permite tener acceso y ser parte de un grupo o de este grupo de consumo de ese producto. ¿Qué pasa con eso? Entonces, el libro también hace alusión a eso, por eso es muy a propósito, no es algo aislado, ¿no? Por eso lo ponemos y también lo sugerimos como estrategia para poder realizarla con los jóvenes. Bueno, ahora, si alguien tiene un comentario, ahí con confianza, por favor, pónganlo en el chat o abra su micrófono también, con toda confianza. Bueno, ahora, el momento donde Hércules se traslada de casa de su mamá a casa de su tío, toma el tren para llegar a Baltimore. Entonces, igual, solo como estrategia, si nos funciona, podemos hacer esta actividad dentro del aula o lo podemos dejar de tarea o para hacer en casa. Podemos pedirles que identifiquen en el Google Maps dónde está Baltimore. Entonces, bueno, yo aquí, si están viendo la pantalla, cuando yo le doy clic, yo ya inserté el enlace para que me lleve directo a Baltimore a través de Google Maps. No lo voy a hacer ahora porque quiero llegar a la siguiente estrategia, pero bueno, si le damos un clic, lo podemos hacer también desde el salón de clases. Nos lleva a Baltimore y nos va a llevar a los lugares más importantes de este espacio. Bueno, y me lo brinco porque quiero llegar justo a esta. Averiguando, a partir de todo lo que nos narra el autor en esta historia, resulta que sí existe
la estación de Baltimore, de PIN de Baltimore, y el autor tiene, desde su vida personal, tiene una anécdota muy interesante, y es por eso que mete en su historia este espacio. Entonces, sí existe la estación del tren donde Hércules se sube y conoce a la chica de sus sueños. Esta es la entrada real, ya cuando vas a tener acceso a esta estación. Y este es uno de los trenes, de los tantos trenes que que llevan este viaje a las personas para llegar a este lugar. Entonces, fíjense, si ya tenemos estas imágenes, ya ubicamos dónde está Baltimore a través del Google Maps, ya vimos cuáles son los lugares más representativos a través del Google Maps, y ya insisto, estas imágenes que buscamos de la estación de Baltimore, ahí está un interior de los trenes de Baltimore. Entonces, imaginemos que en estos asientos que tienen 3 asientos o 4 asientos donde las personas se pueden ver de frente, imagínense que ahí ocurre esta escena que detona todo lo que Hércules hace ya al llegar a Baltimore, y sumado a lo que su tío le dice que tiene que hacer en estos 12 momentos, o 12 cosas. Vamos a imaginar que vamos en un tren. Vamos a ponernos en el lugar de Hércules, ahora que ya tenemos todo el contexto, dónde está Baltimore, cuáles son los lugares más representativos, cómo es el tren, cómo son los asientos, de qué color son, ya vimos ahí todo. Ya tenemos un contexto. Nos vamos a poner en el lugar de Hércules, y pensemos que solamente tenemos 1 hora nada más para poder conquistar o llamar la atención de esa persona que pareciera que es el amor de mi vida. Entonces, pensemos en una lista de 12 cosas, rápidamente, no lo analicen tanto. En una hoja o en el chat, si quieren escribirlo directo, piensen en 12 cosas que harían para poder conquistar a esa persona que acaban de ver adentro de ese vagón, y que están seguras que es el amor de su vida. Entonces, corre tiempo, no lo piensen, insisto, por favor, escríbanlo en su cuaderno o escríbanlo directo en el chat, y vamos a ver cuáles serían estas 12 cosas que harían. Corre tiempo. Por acá en el chat creo que alguien escribió. Bueno, el último comentario fue de la maestra Juliana Muñoz. Juliana dice, me acerco y le pregunto su nombre. Perfecto. Ahí va 1. Te faltan 11, maestra Juliana. Maestra María Moreno, ser auténtica. Llevas 1, te faltan 11, maestra María. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Los demás. ¿Qué más harían? Juliana dice, le invito un chicle. Muy bien. Ahí está. Van 2. Faltan 10. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Los demás? ¿Los caballeros? No. ¿Qué harían? Ya aquí 2 compañeras ya nos pusieron el inicio y el ejemplo. Se acerca y pregunta su nombre, dice la maestra Juliana, y le invita a un chicle como segunda opción. La maestra María Moreno dice ser auténtica. ¿Qué más? Es más, en lo que escriben sus 12 cosas, ahora vamos a preguntarle. Maestro Mauricio, ¿andas por ahí? ¿Quisieras abrir tu micrófono y compartirnos? Tú nos dices, yo estoy aquí atento. La maestra María Moreno dice reír, ver a los ojos, ofrecer un dulce, sacar plática. La maestra Juliana le pide una pluma. La maestra Rosa Inés comienza a romper el hielo, una plática leve del camino. Muy bien. Son más aventadas las compañeras. Pero muy bien, excelente. Rosa Inés, comienza a romper el hielo. Ya lo leí. Comienza a romper el hielo con una plática leve del camino. ¿Qué más se les ocurre? A ver. Ya es el amor de su vida, O sea, si dejan ir en ese momento al amor de su vida, ya olvídense. Entonces, esa es la única oportunidad. A ver, vamos a ver a quién tenemos por acá. La maestra Juliana dice, le pregunto a qué hora sale por el pan. Muy bien, maestra Juliana.
La maestra Sandra dice, le pregunto por la vista. Muy bien. A ver los caballeros. Maestro Alejandro García, ¿se te ocurre algo? Ok, a ver, vamos a ver si están cargando un par de comentarios. Aquí está ya. La maestra María Moreno dice, le digo como dijo Bayardo de San Román a la de la tienda. Recuérdame cuando despierte que me voy a casar con él. Ok, muy bien, ahí está. Excelente, maestra María. Con eso seguramente, de entrada sí llama su atención. Eso lo puedo asegurar. Vuelvo a repetir, la maestra María dice, María Moreno dice, le digo como dijo San Bayardo de San Román a la de la tienda. Recuérdame cuando despierte que me voy a casar con él. Ok, muy bien. Oigan, y en esta actividad, ¿qué podrán responder los jóvenes? ¿Creen que les cueste trabajo? Después de tener todo este contexto, está la lectura, están los personajes, está el lugar en imágenes, el lugar donde ocurre la escena, o sea, existe la estación de tren que menciona el autor, existe este espacio. A los jóvenes les costará trabajo realizar una lista de 12 cosas. ¿Ustedes qué opinan? A ver, por aquí está. Ya abrimos sus micrófonos también. Bueno. Ahí están esas 12 cosas que pueden hacer los jóvenes para que puedan explotar más la lectura. Y ahora respondan estas dos preguntas, por favor. Y con esto cerramos este primer bloque. ¿Cómo fue el proceso de las actividades que realizaron? Y la siguiente pregunta, ¿reconocen cuáles habilidades lectoras se pusieron en juego en las actividades? Ok, la maestra María Moreno dice, no, ellos utilizan las redes para hacer contacto. Perfecto. Pues sí, efectivamente. Lo más inmediato es el WhatsApp, ¿no? Y ahí seguramente le seguirá el Facebook o el Instagram. Ok. Maestra María Moreno, ¿cómo fue el proceso de las actividades que realizaste? ¿Cómo viviste este proceso? En concreto, son actividades que te pueden permitir acercar al alumno de una manera lúdica a la lectura o viceversa. De la lectura podemos llegar a este tipo de análisis y este tipo de conexiones con la sociedad real, con estas anécdotas que cuenta el autor de manera divertida, con estas, insisto, salpicaduras, porque no son salpicaduras de pronto que tiene con respecto a críticas que hace hacia la sociedad contemporánea. ¿Cómo lo viste? Sí, por favor, adelante. Mira, nada más te cuento. Me disculpo porque yo llegué tarde. Llegué un poquito tarde, entonces no tengo todo el principio del curso. Pero a lo que voy viendo, sí, y me gusta esta parte de que, bueno, lo que veo es los 12 trabajos de Hércules, pero en una obra ya más reciente, ¿no? Sí, y Exactamente, sí. sí, es como más reciente. Y creo que a los chicos les interesa mucho esta parte de relacionarlo con su vida. Y me gusta esta parte también. Alguna vez yo tomé un curso donde me enseñaron la lectura de picoteo. No sé qué es parecido a esto. Sí, de hecho, sí. El maestro empezaba leyendo
nos decía, ¿cuál página quieren leer? Y nosotros decíamos la 36 y leíamos la página sin saber todavía de qué trataba. Y toda una semana nos la llevábamos haciendo lectura de picoteo y luego ya empezábamos con la lectura formal. Y es muy divertido, o sea, bueno, porque te enganchas y vas relacionándolo, así como lo hiciste ahorita, relacionándolo y enseñando, por ejemplo, los lugares reales, la estación de tren y esta parte pues del amorío, creo que podemos enganchar a los chicos a la lectura. Muchas Me gracias. late. Muchas gracias, maestra, por compartir y por tus comentarios con respecto a las actividades. Pues sí, es la idea, lo comentaba yo al principio, la idea es que nos llevemos estas estrategias y las apliquemos, que generemos nuevas ideas o que identifiquemos cuáles pueden ser estos apartados o estos pasajes que nos puedan servir para explotar la lectura con los jóvenes o detenernos incluso, ¿no? Porque puede ser, en un primer momento, pensando en los jóvenes, a veces pasa que puede ser un pasaje muy divertido, pero no ponen atención, o pareciera que no ponen atención en profundidad, que en realidad, o sea, es divertido y te estás riendo, pero es una crítica tal vez sarcástica, ¿no? De la sociedad contemporánea, tal como lo hace el autor, o estas de pronto, ¿no? Estas críticas un poco filosas que hace con respecto a la sociedad consumista, y de pronto pues dice, te estás riendo de, ¿no? Hay una chica por ahí que aparece como un prototipo, ¿no? Durante todos los momentos donde quiere contactar a la mujer de sus sueños, y entonces esta chica aparece el prototipo, ¿no? La representación de, y es muy divertida, es muy amena, pero al mismo tiempo el autor la está describiendo como estos estereotipos que de pronto vemos en el mundo real y que no es solamente, no pasa solamente ahí, ¿no? Ya lo vimos y están presentes en la toma de decisiones de cada uno de nosotros con respecto a los diferentes productos, el que te puedas imaginar, ¿no? Van desde la comida hasta cuestiones, herramientas celulares, etcétera, etcétera. Fíjense ahora, les voy a hacer un comentario muy rápido. ¿Qué pasaría si en las actividades que vimos, en las que son para escribir, para que el alumno redacte, para que escriba, redacte, para que reinvente, o incluso este ejercicio de oralidad, si le diéramos la instrucción de que, por ejemplo, las 12 cosas que puedes hacer o que podrías hacer para conquistar a esa persona, tal como lo hizo Hércules, tiene que ser, o sea, entre estas 10 frases o oraciones o cosas, tienes que usar sobre esdrújulas. Organiza una sopa de letras y ahí mete las palabras y luego intercámbialo con tu compañero y resuelvan el crucigrama o la sopa de letras. O, por ejemplo, yo acá vi otro ejemplo que me llamó mucho la atención. Los esquemas del Sega, por ejemplo. Ármate el Sega con estas palabras y mételas en tu argumento. Entonces ahí podemos hacer un juego de escritura aprovechando el libro que tenemos de ortografía, ¿no? Lo estaba yo leyendo hace unos días y me vino a la mente. Entonces podemos también jugar con eso. Ahorita anoto las páginas que como mera sugerencia, esto ya es de manera libre, yo solo sugiero, les voy a anotar las páginas que hacen coincidencia con la instrucción que le damos al alumno para que pueda escribir, por ejemplo, las 12 cosas, o para que pueda hacer el llenado de esta marca que selecciona para hacer el análisis y resolver la pregunta. También ahí podemos jugar con varias de las actividades que tenemos propuestas y podemos incluso hasta evaluarlas. Puede ser una forma, si es que están, no, ahí sí desconozco, pero si están evaluando este trabajo de libro de ortografía, puede servirnos para ejercitar o para evaluar según cómo lo vayan a trabajar. No sé si alguien más tenga algún comentario. No creo que no, ¿verdad? Maestra Leticia, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Oscar? Soy yo, Ricardo. Hola, hola. Hola, hola. Tenemos hasta las 2, entonces todavía nos quedan por ahí algunos minutitos. Sí. Ya nada más, la maestra me pidió
avisarle un poquito antes para que ella pueda dar el cierre, pero todavía tenemos tiempo. Sí, sí. Ok, bueno, entonces no me detengo más. Vamos a dar continuidad. Las otras estrategias que son para el libro Lejos del Polvo, lo presentamos en algún momento, entonces aquí más bien me gustaría hacer un recorrido solo para recordar. Entonces ahí sí les voy a pedir de favor que si me regalan en el chat un comentario sobre este libro. O sea, ya todos los que estamos en este momento en la sala, todos conocemos este libro y trabajamos en algún momento las estrategias, o es la primera vez que vamos a tener el acercamiento con este título. Para mí es la pregunto primera vez. Ah, perfecto, ok. Yo no lo he leído, pero nos lo presentaste, creo, hace tiempecito. Y lo recuerdo más o menos, ubico la historia. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, entonces les propongo algo. Yo voy a hacer el recorrido y mandamos las estrategias con la maestra Leti para que las comparta y ustedes ya lo van a tener ahí como un archivo de respaldo y lo pueden tomar para reproducirlo con sus alumnos o para, insisto, yo creo que en este tipo de sesiones como la que tenemos hoy, el objetivo, al menos en lo personal, es, o sea, compartir con ustedes y que tomen lo que les pueda funcionar y que la hagan tal cual, la estrategia tal cual como la estamos viviendo o que inventen o reinventen. Entonces ahí la idea es que nos vayamos con algo que pueda funcionar, ¿no? Para las características de los grupos que tenemos. Y bueno, pues ahí ya no hay más que decir. Bueno, entonces, para quien es su primer acercamiento con el libro, este es un libro que se titula Lejos del Polvo. Son versos, toda la historia se cuenta a partir de versos y el tema central, por un lado, tiene tintes históricos de las tormentas de arena de los 30 en Estados Unidos y la historia, pues bueno, es la historia de esta chica que está aquí justo en una pantalla. Es una familia que vive en este lugar en Oklahoma, está en medio de las tormentas, no quiere irse, toda la gente se está partiendo para otros lugares donde puedan vivir, ¿no? de una mejor forma, no en medio de tormentas de arena. Esta familia se queda y bueno, pues tiene que sufrir las inclemencias de este espacio que además ellos mismos provocaron. Entonces, las estrategias con este libro es primero centrar dónde ocurre la historia, porque también al ser una historia con tintes históricos, yo creo que es importante que hagamos un breve recorrido por dónde está geográficamente, dónde está este lugar, y lo que propusimos en su momento y que ahora lo comparto en pantalla, es igual. Ponemos un mapa para que el lector identifique dónde está Oklahoma. Yo estoy aquí moviendo el cursor. Los llevamos, si así lo deseamos, los llevamos a partir de un link directo a Oklahoma para que vean cuáles son los lugares más representativos de este lugar y veamos un poco el territorio, ¿no? Más en un tono de dar contexto y que sepan cómo es hoy en día para que puedan hacer la diferencia entre cómo es el hoy en día en Oklahoma y cómo fue en los 20s y por qué se desarrolla ahí esta historia y por qué los personajes incluso se mueven de la forma en cómo se mueve, valga la redundancia, en la historia. Entonces, aquí está la información sobre qué es el Tormentas de Arena, los Bowl, y nos da de manera muy breve el origen y que, bueno, pues quienes ya lo vivieron en la ocasión anterior, bueno, pues el video que está a continuación nos muestra que los agricultores sobreexplotaron la tierra de tal manera que se acabaron los minerales y la tierra reaccionó convirtiendo todo en polvo. Y duró 10 años prácticamente esta reacción por parte de la tierra y fueron tormentas de arena durante todo ese tiempo, ¿no? Al no haber agua ni vegetación, ningún tipo de vegetación, ni agua ni animales, mucha gente de este lugar en aquellos tiempos emigró para diferentes lugares y los que se quedaron en este lugar, algunos murieron por haber tragado tantísimo polvo, los pulmones, cuestiones respiratorias, pulmones, etcétera, etcétera,
Y los que lograron sobrevivir, algunos, bueno, pues tuvieron secuelas y otros lograron, después de que pasaron estos 10 años, lograron hacer que la tierra volviera a dar frutos con el paso de más años. Entonces, teniendo este contexto histórico, bueno, aquí está el video, lo voy a dejar solamente unos minutitos para que lo puedan ver quienes no han tenido el acercamiento. Durante la Primera Guerra Mundial, la demanda de trigo para las tropas aliadas alentó a los agricultores a arar las praderas para plantar enormes cultivos de trigo. Después de varios años de tener excelentes cosechas, finalmente se le permitió al ganado volver a pastar los campos. Pero las pezuñas del ganado comenzaron a pulverizar el suelo. Esto, junto a varios años de sequía y muy poca agua, convirtió al suelo en polvo. En 1934, fuertes vientos soplaron sobre la tierra causando enormes nubes de polvo que bloquearon el sol por varios días, cubriendo los cultivos, destruyendo las praderas y en algunos lugares llegaron a cubrir graneros con hasta 6 pies de polvo. A finales de la década de los años 1930, la tormenta de polvo cubrió más de 25,000 millas cuadradas. Millones de hectáreas de tierra de cultivo fueron devastadas, lo que... Ok, entonces, bueno, dura un poquito más, nos da la explicación de cómo fue que ya vieron cómo se originó. Y entonces ahora sí, les decimos, luego de que les damos el contexto a nuestros alumnos, les pedimos que lean la contraportada, que es la sinopsis de la historia, y entonces nos queda más claro dónde está Oklahoma, no solamente el saber que está en Estados Unidos, sino, insisto, cómo es el territorio, cómo es el hoy, y a través del video ya vimos cómo fue el pasado en los 30s y qué significado tiene las tormentas de arena, ¿no? O tuvo en ese momento, y qué significa la sequía en términos de esta historia y en términos históricos y de, como escuchamos, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, a continuación, bueno, en la estrategia, yo les puse a ustedes, si recuerdan, un código para que pudieran leer algunas páginas. Aquí, igual ya con los alumnos nos vamos por páginas o según como vayamos haciendo la dosificación de la lectura. Y, importante, que también lo platicábamos ese día, con este libro lo que proponemos es que hagamos preguntas de diferentes niveles de comprensión lectora, que vayamos desde preguntas literales hasta pasando por preguntas reflexivas para llegar a puras inferencias. Entonces, importante decir que, por ejemplo, en el caso de las inferencias, aquí tenemos una, yo estoy moviendo el cursor, la pregunta dice, ¿habrá tenido un impacto en la personalidad de los pobladores de Oklahoma, Dust Bowl, tormentas de arena? ¿Cómo sería esta? Entonces, esta es una pregunta que no está en ninguna parte de la historia, pero que a partir del contexto que les damos al principio, la lectura que él va realizando de la novela, de los poemas, vaya, entonces ya tiene esta información, activamos el pensamiento, ¿no? Para que recuerde, para que jerarquice, para que compare, para que reflexione, para que analice, y entonces pueda dar su opinión personal con respecto a. Entonces, lo que le apostamos insisto, con esta obra es, sí la vamos a disfrutar, sí vamos a tener este contexto, pero las preguntas de inferencia son importantes porque además es un libro que es muy emotivo. La mayor parte del tiempo es muy emotivo. Entonces, aprovechemos que la lectura nos propicia una serie de emociones y podemos hacer que a partir de eso el alumno pueda reflexionar y pueda dar sus puntos de vista o que tenga posturas personales con respecto a qué decisiones va tomando cada personaje y qué es lo que opinan ellos con respecto a esa toma de decisiones. Entonces, por eso es que insistimos que, bueno, hagamos preguntas en los diferentes niveles de comprensión lectora, pero el diferencial es el que tiene que predominar. Acá está otra, por ejemplo, dicen, ¿por qué creen que para el personaje de Billy Joe, que es la chica de la portada, que es el personaje principal, la música era importante? Entonces, durante los poemas, esta chica nos va platicando cómo se siente cuando escucha la música, y en especial la que toca a su mejor amigo, que es Perro Loco, y entonces a partir de eso entonces hacemos igual, el alumno recuerde, que jerarquice, que procese, para entonces tenga una postura personal con ese personaje.
Entonces, ahí está. Y esta actividad que en lo personal, cuando la pongo con mis alumnos, resulta muy interesante. Entonces, para quien la pudo hacer o para quien ahora la está conociendo por primera vez, la actividad consiste en lo siguiente. Vamos a seleccionar de entre 3 a 6 poemas, no más, de diferentes momentos de la historia. Pueden ustedes seleccionarlos a partir de lo que más les llamó la atención a sus alumnos, o pueden dejarles a ellos de manera libre, que escojan los que más les hayan gustado, más les hayan significado, o qué sé yo, ¿no? Ustedes conocen a sus alumnos, entonces ahí ustedes tomen la decisión, o sean ellos o ustedes. Entonces, a partir de esta selección de poemas, ellos van a descargar esta imagen, que la pueden copiar en su cuaderno o la pueden mandar por correo, o la pueden hacer en impresión y la pueden repartir al momento en el salón, o insisto, que la dibujen, pero lo importante es que en esta imagen tienen que estar estas huellas que están aquí sobre la arena, ¿no? Yo estoy moviendo el cursor y hay una serie de huellas una tras otra. Entonces, la actividad consiste en lo siguiente. Después de haber seleccionado y leído estos poemas, cada alumno, con cada poema, lo va a sintetizar en una palabra. ¿Sale? Por ejemplo, el poema de Billy Joe, cuando ella dice lo que siente con respecto a la música que toca Perro Loco. Entonces, hasta todo el poema, que son muy cortos, por cierto, lee el poema el alumno, ¿no? Lo procesa, ¿no? Desde lo emocional, desde estos procesos de análisis, qué sé yo, estructura, y lo sintetiza en una sola palabra. Y esa palabra la pone, la escribe al lado de la huella que quiera, ¿no? Puede ser en orden, 1, 2, 3, 4, 5, puede saltar entre las huellas como lo desee, y así con cada poema. Entonces, en cada huella tiene que haber una palabra. Nos la entrega el alumno, pero al entregarla frente a grupo o por alumno o frente a grupo, que es lo ideal, nos tienen que contar la historia desde esas palabras. Entonces, puede ser que nos cuenten la historia con esas palabras de los poemas que seleccionó. Nos cuenta la historia según los personajes que haya elegido de los poemas, o nos puede contar, o la instrucción puede ser que nos cuente toda la historia de Lejos del Polvo desde esas palabras. Entonces, resulta siempre muy divertido para los alumnos porque tienen ese reto de contarnos la historia desde esos personajes, y lo que hacemos en el pensamiento, ya en términos de procesos, lo que hacemos es que en el pensamiento de los alumnos hacen toda una reestructura de la historia y nos lo cuentan con sus propias palabras, que desde mi muy particular punto de vista creo que una de las mejores estrategias cuando hablamos con respecto a nuestros alumnos y las estrategias que utilizamos para que se animen o para que puedan en ellos recordar acontecimientos importantes es lo que les significa a cada quien, ¿no? O sea, no es en algunas ocasiones no es obligatorio que todos se sepan la misma estructura, sino lo interesante, creo yo, es que nos cuenten lo que les está dejando la historia, que tenga que ver con eso que leyeron y que quede en el pensamiento y en esta parte emocional incluso, cuando hablamos de libros de literatura, lo que más les significa. Entonces, insisto, siempre resulta muy interesante para ellos porque es un juego, porque es un reto, porque hay un reto desde la escritura, desde el proceso de pensamiento, pero también desde la síntesis y desde la oralidad. Entonces salen historias muy padres, una forma de contar la historia muy padre, con los estilos diferentes de cada uno de nuestros alumnos. Entonces esta es recomendable. La hicimos en aquella ocasión, de manera un poco nos fuimos muy rápidos pues para poder seguir cubriendo las demás estrategias, pero cuando lo hacemos con nuestros alumnos resulta, insisto, interesante. Ok, bueno, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Sandra nos dice, el miedo a dejar el lugar que les da identidad, arraigo, temor a reiniciar de nuevo en otro lugar. Sí. Es la respuesta a la pregunta, ¿no? De por qué no dejan su lugar de residencia. Estos personajes pues están en medio de imagínense, tormentas de arena por 10 años consecutivos. Seguramente en términos humanos es algo bastante difícil y cruel, creo yo. Pero bueno, la historia nos presenta, es todo un vaivén de emociones, porque hay pasajes
románticos, hay pasajes de Billy Joe con Perro Loco, hay pasajes de nostalgia, hay pasajes de esperanza, hay pasajes de tragedia, hay pasajes de comedia, por ahí un pequeño tintes, pinceladas muy cortas, pero también hay por ahí comedia. Y es una serie de emociones que nos provoca este texto. Entonces, por eso vuelvo a repetir, por eso tanto la insistencia en que aquí apliquemos preguntas que tengan que ver con lo inferencial, para que el alumno, desde la lectura y lo que nos provoca desde esta parte de proceso de pensamiento y emocional, nos digan las posturas que ellos van teniendo con respecto a lo que están sintiendo y pensando y sabiendo de esto que ocurre en la historia. Entonces, ustedes, insisto, ustedes tomen lo que funcione para las características de su grupo y aplíquenlo tal cual o reinventen, ¿no? La cosa es que nos vayamos con ideas para que podamos trabajar los libros. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Hoy los sentí un poco tímidos. Nadie se animó. Bueno, por ahí el maestro Edgar, la maestra Sandra, la maestra María nos compartieron, pero los demás andaban muy callados hoy. Bueno, entonces voy a continuar con lo que sigue, que es la última pregunta de la sesión y damos paso al cierre. La pregunta dice, ¿qué diferencia encuentran si solo leen el libro sin contextualizar a los alumnos o con las actividades realizadas? Puede ser una pregunta muy obvia, pero me gustaría mucho si la podemos responder. La maestra María Moreno levantó la mano. Adelante, maestra, por favor. Si abres tu micrófono. Gracias. Sí, maestro. Sí, creo que es muy importante porque luego para el chico cuando lo contextualizan resulta más significativo. Inclusive se identifican con la lectura, con los acontecimientos, con los personajes y creo que es importante contextualizarlo. Sí, bueno, a mí me late. Muchas gracias, maestra, por comentar y por decirlo. Sí, mira, yo creo que los libros, en especial los libros de literatura, son una excelente herramienta, sí, para ver, por supuesto, ¿no? El programa de literatura o de taller de lectura y redacción, hablar sobre la estructura, sobre lingüística, sobre toda esta parte técnica que es importante que el alumno lo sepa, ¿no? A lo mejor no va a ser especialista de profesión de literatura, pero siempre será importante que haga un análisis sobre lo que tiene frente a él y lo que está leyendo, ¿no? Eso me parece que a todos nuestros alumnos, tarde o temprano, les va a servir mucho para que puedan tener una buena capacidad de análisis y reflexión de todo tipo de textos. Entonces, creo que los libros de literatura, insisto, nos pueden permitir esta parte, pero también está esta otra, que es la parte de las emociones. Desde siempre, no solo ahorita, sino desde siempre, es algo que nos permite, porque son personajes ficticios que alguien escribió, un escritor, piensa en el que sea, ¿no? Que alguien se dedica a escribir, que moldea estos personajes, pero la identidad de cada personaje de libros de ficción hasta los de ciencia ficción tienen un perfil y está humanizado. Incluso hasta los libros, ¿no? Ahora que sale a colación, estos libros de ciencia ficción donde hay monstruos o seres de otro planeta, tienen un perfil, ¿no? Sea bueno o el malo de la historia, ¿no? Tienen un perfil y está humanizado, ¿no? Las características de un marciano, pues son, no sé, con antenas, 3 ojos, 2 patas, no sé, ¿no? Como sea, ¿no? Pero en la historia, cuando nos está presentando la forma en cómo procede, ¿no? Qué hace, cómo procede, ayuda o viene a afectar en la historia, qué sé yo, finalmente el proceder nos es cercano, ¿no? Y en esa cercanía de esas acciones es es la parte humana, ¿no? Y es donde hacemos contacto, ¿no? Con las emociones, porque entonces en algún momento hemos procedido, como Bill y yo, de Lejos del Polvo, por ejemplo, cuando tenemos un sueño, pero hay algo que nos detiene, y entonces esto que nos detiene nos provoca
o nos puede provocar tristeza, o nos puede provocar depresión, o nos puede provocar esperanza. Entonces esas emociones son universales y es donde hacemos contacto, hacemos clic con los personajes, con la historia, y por eso la insistencia en siempre estar haciendo preguntas a los alumnos en momentos estratégicos, no solamente para saber si va comprendiendo la historia, sino también para saber cómo va construyendo sus opiniones personales o posturas personales con respecto a esos personajes, ¿no? Y en algunos se empatan con Billy Joe y otros con Perro Loco y otros con el papá o todo lo contrario. Entonces, eso es lo rico de leer libros de literatura, pero creo yo que nosotros, ¿no? Siempre vamos a hacer ese maravilloso puente entre el lector y el libro. Si nosotros mediamos con preguntas, si mediamos con contextualización de la historia, o mediamos para que se entere que ese autor tiene algo importante que decirnos, o que tiene un impacto, por ejemplo, ya lo veíamos, ¿no? En una sociedad consumista y que nos hace, ¿no? De una manera muy sutil y muy inteligente, nos hace reír el autor en 12 cosas que hacer antes de explotar, pero al mismo tiempo está siendo muy sátiro y además está haciendo una crítica. Entonces, si el joven lo lee, se va a reír, claro que se va a reír, pero si no nos detenemos y le decimos, a ver, ojo, ya te fijaste que nos da risa, pero está haciendo una crítica social o está siendo sarcástico, entonces el alumno va a pasar por esos procesos de pensamiento para llegar a una comprensión más profunda. Entonces, por eso esta pregunta acá. Entonces, puede parecer obvia, pero no lo quise dejar pasar por alto. Por acá la maestra Sandra nos dice, se nos pueden perder elementos valiosos de la obra, demeritando las emociones y reacciones de los personajes ante la situación que expone el autor. Sí, a veces se nos van, y lo peor, ¿no? Se les va a los alumnos y entonces se pierden de pasar por ese proceso o esos procesos de pensamiento y no pueden ver la obra de distintos puntos, ¿no? Que eso también es lo interesante de las estrategias, que el alumno pueda sí hacer un análisis literario, por supuesto, pero que el alumno pueda hacer estas conexiones, ¿no? O con estas cosas que hay afuera del libro, ¿no? Y al principio un maestro lo decía, ¿no? La lectura está en el todo. Entonces, esta es una oportunidad para que a través de la lectura y las estrategias el alumno pueda conectar con el todo, ¿no? Porque si solamente dejo que el libro sea 12 cosas que hacer antes de explotar, que está súper divertido, y luego me río, y luego lloro, y luego me pongo nostálgico, y luego me vuelvo a reír, y luego, ¿saben? Si solo lo dejo en ese plano, entonces el alumno no saca, ¿no? Estas conexiones que puede hacer con la crítica social, los estereotipos, el sarcasmo, el bombardeo de los anuncios comerciales, la forma en cómo procesa el duelo este chico, ¿saben? La maestra Laura dice, se puede interpretar mejor, les da mucho más elementos para aplicarlos y comprenderlos. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, pues, si quieren, si alguien gusta tomar una foto, una captura de pantalla, estas solamente son algunas sugerencias prácticas para promover la lectura con nuestros alumnos. ¿Sale? Es un esquemita. No son pasos, ojo, no son pasos 1, 2, 3, solo es un esquema general para que podamos nosotros como docentes tener en el pensamiento estas prácticas que podemos aplicarlas con nuestros alumnos para fomentar el hábito de la lectura o para fomentar la importancia de la comprensión lectora con nuestros alumnos. Entonces, no hay una explicación, como pueden ver, solamente son sugerencias prácticas que podemos tenerlas nosotros para con nuestros alumnos. Lo voy a cambiar. Bueno, pues llegamos al final de la sesión. Si, por favor, antes de cerrar la sala, pueden escanear el código. Es una encuesta de satisfacción. Son 3, 4 preguntas nomás con respecto a la sesión. Si nos ayudan, esto va a ser muy valioso para nosotros para saber si seguimos con este formato o quieren algún otro tema. No sé, hay una serie de preguntas que hay ahí para que ustedes puedan, por favor, responderlas. Les toma un minutito nomás. Insisto, son 3, 4 preguntas nada más.
Y voy a dejar de compartir para que podamos... Listo, maestra Leti. Llegamos al final de la sesión. Voy a poner en el chat la liga por si alguien quiere contestarlo desde su equipo de cómputo. Pero ahí está, ya está la liga, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues estas son las estrategias que tenemos para estos dos libros en especial, Miss. Voy a mandar, si me permites, te mando un mensajito con las páginas del libro de ortografía, donde podemos, estas estrategias que vimos tienen un contacto directo con estas páginas del libro. Por ejemplo, 12 cosas que hacer, lo vinculamos directo con la sopa del... Y así cada uno. Perfecto. Solo por si alguien quiere hacer ¿no? Ya es libre, y quien no, pues aplica lo que más le haya gustado. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Pues yo creo que todas las herramientas y todo lo que nos puedan compartir siempre va a ser muy útil. Lo podemos aplicar, como dices, cada quien en el área en el que esté, con el texto con el que trabaje, con las estrategias que quiera diseñar y llevar a cabo en el aula, en su materia. Maestros, pues bueno, cada semestre estamos pues trabajando junto con Macmillan en apoyarlos, en que ustedes tengan estas herramientas justo con los libros que van a ser parte de su planeación, que ya son parte de su planeación semestral. Pues la invitación es muy clara, es a que aterricen estas estrategias. Están en esta semana pues trabajando todavía en algunos detalles de afinar sus planeaciones. Tenemos recursos, seguimos todavía pudiendo agregar algo más. Si lo de hoy algo te sirve, adelante, agrégalo. Sabemos que va a ser muy útil para poder seguir acompañando a nuestros chicos, recordando que la figura de ustedes como docentes en la lectura de estas novelas pues es fundamental para despertar en ellos el interés, la creatividad, el ir más allá, como lo hemos visto, en temas que a lo mejor no son como tal la sinopsis principal de la historia, pero que están dentro y que detonan muchísimas otras ideas, ¿no? Como lo acabamos de ver. Entonces, pues bueno, aprovechemos. Les agradezco mucho a quienes estuvieron, a quienes participaron, les agradezco mucho más y pues vamos a seguir trabajando en llevar la lectura a nuestros chicos y en desarrollar estas habilidades. Muchísimas gracias, Isaías, gracias, Ricardo, gracias, Oscar. Gracias, Leti, gracias, profesores. Que tengan excelente tarde, maestros. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta pronto.